La Biblia dice: cree en el Señor y estaréis seguros. Cree a sus profetas y seréis prosperados. Es cierto que cuando aparece lo bueno, aparece lo que o la réplica de aquello que es bueno, pero que en esencia no lo es. Siempre hay en el mundo de la manufactura las réplicas, ¿verdad? Pero hay profetas cuya única intención es que la iglesia se preserve. Creo que debe ser el propósito principal del profeta, que la iglesia sea preservada, que la iglesia sea preparada, que la iglesia sea entrenada y que la iglesia sea edificada. Amén. Así que estoy aquí en esta mañana delante de ustedes porque he visto algunas cosas y he oído algunas cosas que debemos entenderlas. Hay un mundo aparente de normalidad, pero al otro lado hay un mundo real. Y actualmente, ahora, en este momento, hay un mundo que aparenta algo, pero detrás hay cosas que están sucediendo. Y quiero comenzar cuando en Colombia se establece La Habana como lugar de negociaciones, y me levanto un poco sobresaltado y llamo a mi esposa y le dije: esto es lo que estoy viendo. Veo que Colombia será repartida, unos serán dueños de la mitad hacia arriba, otros serán dueños de la mitad hacia abajo. Y para esa fecha el Señor me permitió estar en el Espíritu y pude ver personas y pude ver los números que marcaban y pude ver lo que decían y pude ver la burla que hacían hablando entre ellos de lo que estaban sucediendo con los que estaban negociando y también de la nación de la que se estaban apoderando. Y le dije esto a mi esposa, que ella es la testiga cuando Dios me habla de algunas cosas. Yo siempre les he dicho que si Dios no me habla, pues no voy a decir nada, porque ser profeta no es estar inventando cosas. Y tampoco diciendo o haciendo cosas para buscar seguidores, cierto que sí, o aplausos. Uno llega a cierta edad del ministerio en donde entiende lo relevante que es una palabra que determina la vida de muchas personas y de generaciones. Así que primero voy a ministrarles una palabra y luego voy a entregarles una profecía. Esa es mi asignación en esta mañana y espero que el tiempo me alcance. Quiero que se ubiquen en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8 al verso 23. Y quiero que sean muy cuidadosos porque les voy a mostrar una geografía espiritual que no se puede hacer lectura con los ojos físicos. Segunda de Reyes 6, del 8 al 23, dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Consultando con sus siervos, dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar. Esas son direcciones exactas, porque los sirios están allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin, escuche, de cuidar. Yo les he enseñado que la profecía es para preservar. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me aclararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo:
no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo, diga conmigo, el profeta Eliseo, está en Israel. ¿Dónde está el profeta? Tenga esa expresión que es muy común en el ámbito de los profetas del Antiguo Testamento, que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Cuando estaba el rey, ¿dónde? En su cámara más secreta. Y él dijo, y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotam. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche. ¿A qué hora vinieron? Tenga eso como una referencia. Y sitiaron la ciudad, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo. Dígale a la persona que está a su lado, no tengas miedo. Eso es lo único que hay que hacer. Esta es la recomendación. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No tenga miedo. Oh my God. Esto es glorioso. No tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, ¿qué hizo Eliseo? Oró. Escuche cómo se resuelven cosas. Y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esa gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. ¿Qué fue lo que pidió? Hiérelos con ceguera. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua. ¿Cuál es el consejo del profeta? Pon delante de ellos pan y agua. ¿De dónde salió la expresión de Jesús? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tu enemigo tiene sed, dale de beber, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Diga conmigo, una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Repita conmigo. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Cuando tus oídos escuchan la expresión Eliseo, tu mente lo relaciona con persona. Efectivamente, hubo una persona en el Antiguo Testamento que portó el rótulo Eliseo. Pero Eliseo es más que persona.
Eliseo es más que persona. Eliseo significa Dios salva. ¿Qué significa Eliseo? Dios. ¿Qué significa Eliseo? Dios. Así que Eliseo es una característica, es una función, es una acción, es una forma de Dios ser con su pueblo. Eliseo, Dios salva. ¿Habrá alguien en esta mañana que necesita que Dios lo salve, que Dios lo libre, que Dios lo guarde, que Dios lo sustente? Todo eso está enmarcado en el regreso de Eliseo. El Dios que salvó ayer es el Dios que salva hoy. El Dios que sanó ayer es el Dios que sana hoy. Porque Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo siempre. ¿Crees eso? Así que Eliseo es la acción del amor de Dios, es salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que manifestara un Eliseo. Envió Dios a su Hijo al mundo para que manifestara un Eliseo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga un Eliseo, sea salvo. Sea salvo. Voy poco a poco. Pero también Eliseo significa Dios es mi Salvador. Dios es salvación. Dios es mi Salvador. Así que es la palabra salvación. Eliseo significa salvación, pero Eliseo significa liberación. Entonces, cuando Cristo viene, Jesús viene a manifestar un Eliseo, viene a manifestar salvación y viene a manifestar liberación. ¿Están aquí o los perdí? Así que quiero ponerlo en contexto para soltarle esto. Hay un tablero político en el siglo IV antes de Cristo. Esto no solamente se trata de un milagro, sino de un choque de imperios, de un choque de fuerzas y de un choque de gobiernos. Se peleaban en aquella época rutas comerciales. Y había un pequeño reino atrapado en la mitad, llamado Israel. Se mostraba fuerza armamentística, se mostraba todo tipo de estrategias. Hay algo bien curioso en los pueblos o en las naciones que de tiempo en tiempo hacen exhibiciones militares. Y al único pueblo que no le he visto una exhibición militar se llama Israel. No le tenga miedo a aquellos que muestren lo que tienen. Teme a aquel, cierto que sí, que es tan peligroso sin mostrar nada. ¿Aló? Escuche esto. Así que, ¿cuál es el factor determinante? Este pasaje nos habla que para el año 852, entre el 852 y el 841 antes de Cristo, una superpotencia mundial de la época era Asiria, bajo el rey Salmasar III. Asiria estaba en plena expansión hacia el oeste, buscando hacia el Mediterráneo, con un ejército que era imparable. Parecían langostas que devoraban el suelo por donde pasaban. Llenaban sus pueblos con multitud de esclavos, saqueaban los pueblos. Este Salmasar III, rey de Siria, era imparable. Esto obliga a los reinos más pequeños de la región, como Israel, Fenicia, a tomar una decisión desesperada, a unirse o desaparecer. Estoy hablando antes de Cristo. A unirse
o desaparecen. Estoy hablando después de Cristo. A unirse o desaparecen. Siempre hay acciones inteligentes que han acompañado a los seres humanos en la línea de la historia que hicieron los antiguos, que es sabia practicarlo hoy. Así que hubo una batalla, y es la batalla de Karkar en el 853. Y pocos años antes de los eventos de este capítulo que leímos, hay una coalición de 12 reyes locales. Estos reyes se unen para frenar a Siria. Estos líderes, con esta alianza, el rey Ben-Hadad II de Siria, Aram, el rey Acá de Israel, el padre de Joram, y la alianza funcionó y detuvieron momentáneamente la conquista de este rey Salmasar III, porque se unieron, detuvieron ese mal, pero no lo detuvieron de manera definitiva, sino de manera temporal. Toque a 2 o 3 y dile: vengo a profetizarte. Cuando el mal lo tratas de detener solo por una temporada, cuando el mal se destrabe, va a ser arrasador. Nosotros no podemos ser una iglesia que tratamos de lidiar con problemas de manera temporal, sino que la iglesia tiene que tener objetividad lidiando con el mal, y el mal se debe tratar de raíz. ¿Cómo se debe tratar el mal? De raíz. Así que detuvieron el mal momentáneamente. Pasó el tiempo y hay una ruptura en la coalición de los 12 reyes. Tras la muerte de uno de ellos, Acá, la coalición se fracturó. El reino de Israel, quien tenía la dinastía de Omri, y el reino de Aram, de Siria, pasaron a ser aliados contra Asiria y enemigos mortales, peleando por el control de la región. Y esto nos refleja el periodo de esta guerra. Entendiendo esto, la geografía por el que el rey de Siria estaba tan obsesionado con poner campamentos y emboscadas. Y en aquella época había una práctica. Creo que una vez hablé de un hombre llamado Naamán, el leproso. Y yo titulé ese mensaje, lo recuerdo bien, como si lo fuera a predicar: Operación Piraña. Hombres que hacían incursiones de un momento a otro muy rápidos, y cuando venían a buscarlos ya no los encontraban. Ahora, este es el contexto geográfico. Es Dotán. Los ojos se ponen sobre Dotán, porque parece ser que en Dotán estaba el Pentágono del cielo. Ay, ay, ay. El servicio de inteligencia más elevado de todo el mundo antiguo estaba en Dotán. Este rey pregunta: vamos a hacer esta emboscada, y fracasaba. Y el hombre empezó a echar cabeza. Y luego hicieron otra emboscada y fracasaba. Y el rey llama a su gente y le dice: ¿qué está pasando aquí? ¿Quién de los nuestros se alió con el rey de Israel? Porque no hemos podido incursionar, no hemos podido llevar a ejecutar lo que hemos querido ejecutar. Alguien nos lo está impidiendo. Uno de los siervos, un hombre entendido, un hombre inteligente, creo que ese hombre había leído algo de el Pentágono de los israelitas. Entonces, Señor, aquí ocurre dos cosas. El hombre dice: en Israel hay un hombre que se llama Eliseo, porque donde quiera esté Eliseo hay salvación y hay liberación. Eliseo debe estar en su casa. Liberación y salvación continua. Liberación y salvación continua. Pase lo que pase, venga lo que venga, tiene que haber salvación y liberación continua. Alabado sea el Señor. Voy despacio. El rey le dice: vayan y averigüen
¿dónde estás? Porque quiero su cabeza. Escuche, señores, ya no se trataba de choque de imperios o de reinos. Ahora la guerra cambia y se empieza a buscar cabezas. Estoy profetizando, empieza a buscar cabezas de manera individual. Porque si no se tumban esas cabezas, vamos a seguir como estamos. Y entonces hace la incursión, descubre que el profeta, el pentágono del cielo, estaba en Dotán. Y el hombre viene y le dice al rey: está en Dotán. Entonces el rey hace un operativo de inmediato, quita los celulares a todo el mundo, que nadie sapie, quita el internet de la región, porque tenía mucho poder ese rey. Y entonces efectivamente los invade y los rodea. Una mañana se levanta el siervo de la salvación y la liberación. Y entonces se lava los ojos. Parece ser que se levantó con conjuntivitis. Se despega los ojos. Cuando abre, ve que están rodeados de gente peligrosa, de gente que tenían lanzas, espadas, escudos, carros, y tenían cara de conquistadores. El hombre se intimida y va a Eliseo. Escuchen las expresiones que saldrán de la boca, de la fuente de Eliseo. Entonces él le dice: Señor mío, estamos rodeados. Sígame, estamos rodeados. ¿Qué vamos a hacer? Estamos viviendo esto. ¿Qué vamos a hacer? Porque cuando algo nos asalta de insufacto, lo primero que experimentamos es miedo, es terror y es espanto. Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Y el profeta dice: esto es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es: no vamos a tener miedo. Eso es lo que vamos a hacer. Este es el mandato del Señor: no tengan miedo. Usted quería una profecía, recíbala. No tenga miedo. Es que eso no tiene cara, es tan fina esa profecía. No tengan miedo, porque cuando Dios le dice a su pueblo: no tengan miedo, es porque Él movió sus cartas de manera anticipada. El anuncio "no tengas miedo" es porque la salvación y la liberación ya viene. Toque a 2 o 3 y dile: esto es contigo. Viene salvación y liberación. Así que están en Dotán, versículo 13. En ese lugar donde está Eliseo, una ciudad en una colina al norte de Samaria. Es un valle estratégico que conecta la llanura costera con el interior montañoso. Controlar Dotán era vital para movilizar tropas. Señores, ustedes tienen que entender que el profeta no solamente necesita ser profeta, que el profeta necesita estar posicionado sobre un suelo. El profeta debe saber de geografía. El profeta tiene que saber: tierra de Dios es esta. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, dijo Jacob. El profeta tiene que saber de geografía. Ellos sabían que si se toman Dotán, conquistan Samaria. Todos los que están aquí tienen que entender cuál fue el punto de partida nacional para que un milagro sucediera. Se llama Santander. Este pueblo, señores, y le voy a hablar proféticamente, tienen que mirar la profecía de los tiempos. ¿Cuántos se acuerdan de la batalla de Boyacá? Estamos viviendo muchas cosas, pero la gente no está comprendiendo. La batalla de Boyacá fue posible no solamente por la gente que estaba allá, sino porque aquí, ¿cómo se llamaron? Los comuneros. El movimiento comunero, campesinos que dieron la vida y frenaron al ejército que iba en apoyo para pelear la batalla de Boyacá. Por esta razón se declaró libertad.
Llegamos a un tiempo parecido, porque los tiempos se caracterizan por cosas, rasgos similares. Llegamos a un tiempo en donde se estaba dando una batalla sobre un territorio, y un hombre dijo esto: todo va a determinarse por la manifestación que tengamos en el departamento de Santander. Ahí se la dejo. Eso era lo que tenía que decir. No tengo que hablar de personas, solo de un territorio. Usted tiene que saber que las profecías están señalando a Santander como el epicentro del avivamiento para toda Colombia. Cuando yo llegué aquí, en algún momento yo tuve algún diálogo con mi rey y le pregunté por qué me trajo aquí. Si se escucha que el santanderiano es atravesado, que es así, que es por aquí, que es por acá. Y a medida que pasaba el tiempo, empecé a conocerlos. Y yo le dije: Señor, me siento entre los israelitas. Si hay un departamento que se le pudiera llamar Israel en Colombia, se llama Santander. Santander es una cuna de libertad. Así que quieren tomar Dotán. El hombre dice: estamos rodeados. Eliseo, la salvación y la liberación, dice: no tengan miedo. Luego el profeta dice algo: quien vio tiene ojos. Eliseo representa lo físico. Perdón, Giesi representa lo físico. Eliseo representa lo espiritual. Así que hay ojos que solamente operan en lo físico, pero hay ojos que están viendo lo que no se ve en lo físico, lo que se ve en el mundo del espíritu. La Biblia dice que las cosas naturales se perciben naturalmente, pero las cosas espirituales se perciben espiritualmente. Hay gente perdida aunque sepa dónde queda su casa. Los perdí. Otra vez, hay gente perdida o desubicada y desorientada, que lo único que saben llegar es a su lugar de residencia. No pueden llegar a ninguna otra parte. Porque hay geografía física y hay geografía espiritual. Hay cosas que están sucediendo, señores. Y Eliseo, el que le dijo: no tengan miedo, ahora le dice: hay que abrir los ojos. Pregúntame por qué hay que abrir los ojos. Porque no se puede hacer la guerra cuando no se entiende el suelo o el escenario donde nos estamos moviendo. Esta mañana me desperté. Había un hombre delante de mí. Tenía cadenas grandes, anillos de cadenas así, como de 4 o 5 aros, y me golpeaba por la cabeza. ¿Y qué fue lo que me despertó? Los golpes de las cadenas que me daban en la cabeza. Pero ¿por qué este hombre tenía afán de despertarme? Porque yo no estaba durmiendo, aunque pareciera. Yo estaba en un lugar donde estaba viendo cosas y donde estaba oyendo cosas. Es como si el diablo le hubiera dicho a un demonio: ve y despiértalo, porque no nos conviene que vea y que oiga lo que viene en los próximos días. Eran las 2:20 de la mañana. Eso se lo voy a decir al final. El asunto es que tengo 10 minutos. Si no le puedo entregar la profecía, tranquilo, se la entrego el próximo domingo. Esto es. Entonces le dice: ábrale los ojos. Eso es una petición. Diga conmigo: es una petición. Y entonces dice la Biblia que Dios le abrió los ojos. Y el que percibía solo en lo natural, ahora está viendo algo más. ¿Qué ves? Veo un ejército más grande que rodea al ejército que nos tiene rodeados. Porque son más los que están con nosotros. ¿De dónde salieron estas palabras? David las sabía. David caminaba con los ángeles. Y la iglesia tiene que salir del plano físico a comenzar a caminar con ángeles.
Necesitamos ángeles que nos guarden en momentos determinantes, aún hasta cuando perdemos la conciencia. Ellos tienen que estar ahí, o si no, ¿qué sería de nosotros? Entonces, le abrió los ojos. Segunda petición que hace Eliseo. Ojo con esto, porque esto es una estrategia que él aprendió el mal viendo el bien. Hiérelos con ceguera para que no vea. Escuchen estas palabras, están gravitando en el tiempo. Hiéralos con ceguera para que no vean. No hay cosa más terrible que un pueblo ciego, porque un pueblo ciego se lleva a donde se quiera llevar. Se le dice que coma lo que cualquiera quiere que ese pueblo coma, y lo comen y creen que es lo mejor. Hiéralos con ceguera. Y entonces, señores, ahora el pentágono del cielo, que se llama Eliseo, señores, no es un dron, no es un avión, es un profeta. Diga conmigo, los aviones aparecieron, los radares aparecieron cuando los profetas se ausentaron. Ya, vine a hablarle a alguien. Todo esto apareció cuando los profetas se ausentaron. ¿Sabe que hasta esta madrugada se me reveló? Porque Elías tuvo un heredero y fue Eliseo. Pero Eliseo no tuvo heredero. De todo lo que tú sabes de la Biblia, dime con quién se quedó el manto de Eliseo. Esto es lo que es aprender por el Espíritu. Esto me asombra. Entonces lo lleva a Samaria y los entrega. Él está liderando una tropa inmensísima. Son miles que vienen detrás de él, todos con sus manos en sus hombros caminando. Y Eliseo le dice: mire este ejército. Y entonces el rey le dice: ¿los matamos? Y dijo: no los maten, denle de comer. Porque había una práctica que al enemigo había que hacer un acto público, avergonzarlo, matarlo. Pero Eliseo dijo: no les hagan nada. El mayor banquete que se haya podido producir en ese pueblo fue para darle comida al enemigo. Y la Biblia dice que nunca más volvieron por allí. Pero recuerde que luego le dijo que les abrieran los ojos, y cuando trataron de reaccionar, todo el mundo estaba sin armas, sin escudos y sin flechas. ¿Por qué le estoy entregando esta palabra? Porque hay muchos que caminan en el ahora con un sentimiento de que no tienen nada, con un pensamiento de que carecen de recursos. Y tenemos muchos recursos y necesitamos tener acceso a ellos. Ahora quiero que haga esta reflexión: la revelación profética versus espionaje humano. Revelación profética versus espionaje humano. El rey está diciendo: hay un traidor. Su lógica es una lógica política y militar. Sus siervos le revelan una verdad más profunda. Hay profeta y lo sabe todo. Hay profeta y lo sabe todo. Le voy a decir la bendición de que en casa haya profeta, porque hay gente que va a caminar limpia solamente por pena, porque no entienden lo grande que es caminar limpio y purificado. Es esa gente que siempre quieren, ¿cierto que sí?, que les digan: hey, te veo bien. Siempre están buscando aparentar perfección. Cuando hay profeta en casa, el que peca no se va a quedar callado, va a llegar a decir: he pecado. Y entonces es una casa donde se restaura el que peca. Ok,
esta madrugada me despierto. Hace 7 días tuve un accidente. 7 días. Hoy hace 7 días tuve un accidente. Hoy es 28. ¿Cierto que sí? 15 días. 15 días. Hace 7 días fue que salí de la clínica, sí. Ayer, sí. Gracias. Eso era lo que quería decir. Qué bendición es tener esposa. 7 días. Y yo dentro del baño, como todos ustedes entran a sus baños, yo entré a hacer algo al baño, como todos ustedes entran a hacer algo al baño. Yo entré corriendo al baño, como uno que otro de ustedes ha entrado corriendo al baño. Me senté en ese trono. El día anterior estuvimos en ayuno con el liderazgo. Y hablé sobre 3 cosas, los 3 elementos de un líder: la fuerza, la resistencia y la adaptación. Salimos bendecidos. Un discípulo de Brian hace una limonada con agua cruda. Mi barriga y el agua de la llave no familiarizan, pero a mí me llama mucho la atención, no solamente que las personas hagan cosas, es el cómo lo hacen y el corazón con que lo hacen. Yo tenía una sed, pero estaba callado, no decía nada. Y este muchachito hizo una limonada con tanto amor, yo sabía que me iba a hacer daño, pero por amor a él me la tomé. Y yo me tomé la limonada y me fui para la casa. Almorcé con Pablo, con Lili, con Juanes, con Lucas. Y me gusta el capuchino. Hicimos capuchino. Una jarra grande. Hicimos platanitos maduros con queso derretido. Y comimos. ¿Dónde está Pablo que no lo veo? Disfruté esa tarde comiendo platanito maduro y capuchino. Nos tomamos la jarra, ¿sí no? Nos tomamos la jarra de capuchino. Me acosté en mi barriga normal, serena, me levanté, hice el devocional con mis hijas. Después del devocional, el accidente de Ami fue después del devocional. El accidente que tuve fue después del devocional. Y fui al baño así, sentí como una cosita por aquí, fui al baño y tuve una liberación profunda. El que lo entendió, lo entendió. Una liberación tan profunda que me quedaron así como una agonía. A ver, quiero que entienda lo que yo viví. ¿A cuánto les ha dado agonía en la panza? Que se le baja y uno siente que la agonía se le va a salir por el colon hacia abajo. Una agonía. De esa agonía que le da un frío, que usted no sabe dónde tiene frío y le sudan las manos y luego se le sube por los pies arriba. Y yo ahí sentado, agónico, comencé así a sentir, ver como un candelilla así. Me voy a quedar quietecito. Cuando reaccioné, yo soy de los que me despierto y no abro los ojos. Yo me despierto con los ojos cerrados y comienzo una larga meditación en la palabra. Así que volví en sí, pero tenía los párpados cerrados. La cara me ardía mucho y yo comencé a preguntarme, ¿por qué me arde la cara? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me arde la cara? Y ese dolor era intenso y me hacía pim, pim, pim. Cuando yo abrí los ojos, miré chorros de sangre, mucha sangre en el piso. Y me di cuenta que me había caído de cara. Me paré, volví y me senté en el trono. Herido pero sentado. Me senté en el trono.
y me quedó una inquietud. La inquietud que guardé en mi corazón, después llegó mi esposita, nos llevaron a la clínica, duré 2 días sin comer, me operaron y empecé a luchar con cosas que tenemos en la mente. Creo que si me pasa a mí, te puede pasar a ti. ¿Cuántos de ustedes han escuchado mitos como la Llorona, la pata sola? Cuando tú entras a una montaña, hay una neurona que tiene esa información y te va a bombardear el cerebro. Y usted en la montaña escucha ¡oh! Y usted automáticamente se acuerda que es la Llorona y que te va a arrastrar por una pata y va a sentir de todo. Entonces allí vinieron todos los mitos hospitalarios que guardo en mi cabeza, que son terribles, que una cosa, que la otra, que cuando le meten la anestesia, que cuando se despierta uno no siente una mano y se le despierta una pierna y eso es tremendo, y luego la convulsión y un sinnúmero de cosas. Por eso a mí no me gusta la gente trágica. Esto hay que cuidarlo mucho. Cuida mucho tu cabeza, porque tú puedes perder la batalla en un momento de resistencia, porque hay cosas que salieron de tu cabeza y te conquistaron. Cuida mucho la cabeza. Estoy allí, me van a operar, le vamos a hacer esto y le vamos a hacer esto y por aquí, por acá, ok. Pero mi esposa oró por mí. Cuando salimos me puso las manos, esa mujer profeta. Oró por mí. Y salimos. Y de que yo salí con una paz. Ahí estaba la hija Dayana. Me miró con la nariz colgando por aquí. Con una grieta por aquí. Bueno. Y salí. La cara de las niñas. Fuimos a la clínica. ¿Cuántos han escuchado la idea de que no queremos tener hijos? ¿Y cuántos han escuchado la idea de que no se quiere casar? Doctor Jenner, yo entendí una cosa, que a veces se le quiere enseñar cosas a personas en los escenarios equivocados, que la única manera para que puedan entender una verdad hay que cambiarlos de escenario, porque un escenario consolida mejor una verdad. Y luego estuve allí, me intervinieron. Cuando desperté el dolor era tremendo, los dolores de la cara duelen mucho. Y luego pasó todo eso y me pasaron a cuarto, hubieron milagros, Dios movió, gente muy importante. Tú sabes que en los hospitales las cirugías van en orden de gravedad. Alguien le metió un tiro por acá, le sacaron por acá. Gente que requería urgencia, yo requería urgencia, pero la mía podía esperarse un poquito. Me pasaron delante de estos que estaban en peores condiciones. La Biblia dice algo, que un amigo es mejor. En los días que te falten por vivir en la tierra, dedícate a pocas cosas, pero sé excelente en ellas. Una de ellas, construye un conjunto de grandes amigos. Dedícate a eso. Construye un círculo de grandes amigos. Y estamos allí con pacientes psiquiátricos y por aquí, y vienen pensamientos. ¿Les cuento algo? No me la quiero dar de muy espiritual, pero todo el tiempo que estuve en la clínica, recuerdo las oraciones que hice. Hacía una en la mañana, porque no había ni mediodía, ni tarde, ni noche, siempre hay luz ahí. Se pierde la noción del tiempo. Lo único que decía era, Dios, gracias. Y no abría mi boca más para nada. Solo veía y oía. Veía y oía. Y yo me hago preguntas que posiblemente las personas pueden llegar a pensar. Pero pastor, ¿por qué no oró usted allí? Porque yo ya había orado por eso. La Biblia dice, y ustedes lo saben, enséñame a conocer nuestros días. ¿Por qué tanta paz? Porque el camino que recorrí esos días, la oración y la palabra ya la habían recorrido. Tú no oras, escuche bien esto, porque estés mal.
y tampoco debes orar porque estés bien. La oración no es de una temporada específica. Tú tienes que saber ir adelante con tu oración. Todo estaba preparado. Y esta palabra, no tengas miedo. Dios estuvo allí. Señor, revélame. No me bajaron visiones, no vi nada. No vi ni ángeles ni demonios. No dormía bien. Pero entendí algunas cosas. Vi personas en la clínica que no tienen esposo. Es muy trágico ir al hospital y no tener esposa o no tener esposo. Nadie les lleva pan, nadie les lleva agua, nadie les lleva pañal. Solo un tonto piensa que el matrimonio es una tragedia. Los tontos son aquellos que no saben nada de la vida. Tú que estás casado, ama a tu esposa. Yo debería tener la cara aquí negra, ese tipo de cirugías, cierto que sí, son muy moreteadoras, un nuevo concepto, mucho moretón. Y alguien me decía, pero eso es un milagro, ¿usted por qué no tiene ni la mano del Señor y la mano de mi esposa? Así entrelazadas, me repararon. Pero miré abuelos y padres que nadie los visita porque no tienen hijos. Y no tener hijos también es otra tragedia. Señores, las experiencias nos enseñan lo que la mente no ha querido aprender. Lo voy a repetir otra vez. Las experiencias nos enseñan lo que la mente no quiere aprender. Hay conocimientos profundos que solamente van a venir por las experiencias que vivimos. Si un amigo no te visita, a usted le resbala ahorita. Pero en una situación de crisis, usted puede dimensionar lo grande que puede llegar a ser un amigo. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Ok, para terminar, porque tengo que salir. Ven, mi amor, si quiere agarrar el otro micrófono. Voy a terminar acá. Este hombre me daba con una cadena en la cabeza cuando desperté. Yo estaba viendo y oyendo. Vino un hombre, me echó el brazo por encima y me dijo, sígueme. Pero me hablaba con una delicadeza, con palabras gomosas, chicles, pegajosas. Y yo le dije, amigo. Él me tenía el brazo por encima. Y yo le dije, amigo, si yo te digo te amo, no espere que yo te haga una cara que te amo, que te sea suficiente una palabra. Si yo te digo que eres importante para mí, solo necesita que te lo diga. Nadie cambiará eso si yo te lo llego a decir. Y yo te digo que a ti no te sigo. Él me bajó la mano, fue y tomó el teléfono y llamó. Y yo escuché la orden que dio. Y esta fue la orden que dio. Violen hijas de pastores y violen esposas de pastores para que les duela por los que nos han hecho. Hay una realidad espiritual que gente comprende. Esa fue la orden. Y vi un espíritu de violación que entró a la sala de mi casa. Yo me despierto, voy a mis hijas. Mochelita, no, ahorita estaba como despierta ahí. Y vi un hombre en la sala.
Y yo le digo, ¿usted qué hace aquí? Es un hombre que se corta así como una totuma, es un indio. ¿Tú qué haces aquí? Y dijo, es que me dieron orden de violar. Y comienza a desesperarse. Pero es que a ellas no soy capaz. Y me señalaba a mis hijas. No soy capaz, estaba desesperado. Él entraba y salía, entraba y salía. Porque a causa de esa llamada de ordenar violar hija de pastores y esposa de pastores, mientras que yo estoy escuchando todo esto, viene alguien muy conocido en el departamento y me dice esto: Julano de tal está muy grave, porque Julano de tal le dio orden de que le dieran un disparo en la cabeza. Y dijo, Julano de tal le dio un disparo durísimo en la cabeza. Pero antes de hablarme del disparo me dijo, Julano de tal está bien. Espiritualmente hay algo que sucedió. Que la iglesia tomó guerra como un fragmento del tiempo. La iglesia no sabe lo que se debe hacer antes de ir a la guerra, durante la guerra y después de la guerra. La victoria se debe consolidar. Así que estamos en el momento más peligroso. Y el momento más peligroso son las 72 horas. Líderes, las 72 horas es donde más se pierde gente. La gente recibe a Jesús. 72 horas de guerra, ahí donde la gente se pierde o donde la gente se consolida. Tengo nombres, tengo esta profecía escrita. Anoche a las 2:20 de la mañana de haberla escribido, por haberla visto y oído, se la mandé a un pastor muy importante de la ciudad que está muy conectado a nivel nacional. Porque algo que vi, y es que por causa de lo que me decían, Estados Unidos se movió y vi que entraron rapidísimo. Hubo un movimiento muy rápido que va a haber en la nación. La nación se agita, pero a la vez se siente tranquilidad. Mucha gente mira como que tranquilidad, pero es una falsa tranquilidad. Estoy viendo lo real que está al otro lado. Y se metió. Así que la iglesia debe orar más. Dios siempre advierte a tiempo. Cuando usted mira todas las redes sociales, aparecen las profecías de Venezuela. ¿Se ha mirado o no ha mirado? La Biblia dice que antes de que las cosas sucedan, un hermanito sencillo, Dios le reveló algo, pero como no es pastor y no es profeta, pues nadie le cree. Porque la iglesia tiene algo acá. Y yo entiendo lo que es autoridad. Pero hay que entender lo que viene del Espíritu. Usted tiene que discernir lo que viene del Espíritu. Lo haya dicho un abuelito, lo haya dicho el que cuida la puerta, el que limpia el baño, el que barre, el que trapea, el que toca, el que cuida, el que hace. Lo haya dicho el que lo haya dicho. Hay que abrir los ojos. Porque puede venir el mal. Señores, así como algo sorprendió a nuestra nación hermana, así va a ser la venida de Jesús. Pregúntele a todos ellos, cristianos o no, ¿ustedes esperaban esto? Ellos van a decir que no. Vino de repente. ¿Cómo va a ser la venida de Jesús? De repente. ¿Está usted listo? ¿Está usted listo? Es con usted. ¿Está usted listo? Jesús viene pronto. Hace poco estuve pensando en la frase que voy a mandar a acuñar en una tablilla de mármol cuando el Señor me llame a su presencia. Aquí yace el hombre de una palabra y un detalle. Quiero ese epitafio. Aquí yace el hombre de una palabra y un detalle.
No necesito más. Estoy tan confiado de que Dios es Dios sobre todos, por todos y para todos. Estoy tan confiado que Él es el de ayer, el de hoy y el de siempre. No necesito Apocalipsis para esperarlo. Me es suficiente la profecía de los ángeles. Este mismo Jesús, que ve que se va, asimismo regresará. Esos ángeles estaban de acuerdo con las profecías de Isaías. He aquí una virgen dará a luz un hijo y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Necesito una palabra y un detalle. No necesito más. Esta casa debe ser una casa de una palabra y un detalle. Cuando llenas tu cabeza de muchas cosas, al final no cumple nada. Si hoy te haces una pregunta de todo lo que he leído, ¿qué practico? Y vas a encontrar que no practicas ni el 0,5%. Nosotros no somos una especie para acumular mucho. Solo necesitamos saber la verdad y ponerla en práctica. Esa es nuestra vida. Vuelvo a la profecía. Una mañana me levanté y le dije: amor, vi un terremoto en Girón. Acuérdate. No se había convertido la casa de oración como la casa de oración. No la habíamos declarado la casa de trabajo ministerial. Ahora ya lo es. Lo curioso es que se caían todas las casas de este lado, pero esa casa no se caía. Y vi cómo llegaban pueblos internacionales y aviones, una cosa y mucha ayuda, y nosotros levantando, y la preocupación conmigo y de mi esposa era la iglesia, y la preocupación: no había redes telefónicas, no había luz, no había agua, todo estaba colapsado. La profecía no viene para que se cumpla, el cumplimiento es por la dureza del corazón. Nínive en 40 días será destruida. Todo el pueblo convocó ayuno y se arrepintieron. Esa profecía no se cumplió, pero al pasar el tiempo se olvidaron. Escuche esto. El libro de Jonás me enseña a mí que una profecía viene para prevenir. Una profecía se da y se espera un tiempo de reacción de los habitantes. Si reaccionan en dirección hacia lo profetizado, serán salvos. Si no reaccionan, vivirán la tragedia. Pero si se arrepienten y luego entran a una falsa normalidad, al final la profecía se va a cumplir. Eso fue lo que sucedió con Nínive. Hoy vengo a encender las alarmas. Y hoy vengo a encender las alertas. Tenemos que poner los ojos en nuestro Dios. La seguridad está en Él. Él es nuestra única propiedad y es lo único que tenemos en esta tierra mientras vamos de paso. Amén, iglesia. Colóquese de pie, por favor. Levante sus manos, por favor. Vamos a tener un tiempo de adoración y de ministración. Todo lo que Dios les muestre o les revele, cuéntenlo. Háblelo con su mentor, háblelo con su pastor, porque por todo esto se debe orar. Se debe orar, se debe orar. Un pueblo sabio y un pueblo entendido no vivirá pérdida. El avisado no tiene pérdida. Señor, te damos gracias. Levante sus manos. Oremos por los días que vienen. Ustedes son conocedores del poder de la oración. Pueden viajar. Vamos a desarticular y nos vamos a tomar un tiempo de oración para desarticular en el nombre de Jesús. Vamos, pastora Leti, vamos a desarticular toda obra del enemigo contra la nación.